Hola a todos, les doy la bienvenida a un nuevo encuentro de filosofía para itinerantes. Hoy vamos a hablar acerca de la figura descomunal de la filosofía antigua, que es Sócrates, y también quiero expresar mi agradecimiento y mi alegría de poder contar con invitados de la hermana República del Paraguay. Sean bienvenidos. En el año 475 a.C., justo 5 años antes de nacer Sócrates, muere Pitágoras, uno de los presocráticos, quien estaba abocado a encontrar el elemento constitutivo de todas las cosas, uno de los tantos filósofos naturalistas. Los recordamos seguramente desde la escuela, desde el colegio, el teorema que lleva su nombre. Y fue Pitágoras precisamente quien utilizó el nombre de filósofo por primera vez. Según cuenta la historia, casi una anécdota, en una ocasión le consultaron si él realmente era un sofos, es decir, un sabio, para lo que él exclamó que en realidad él era solamente un amante de la filosofía, por lo tanto un filósofo. El teorema de Pitágoras dice: en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de cuadrados de los catetos. Es una de las fórmulas matemáticas más usadas, ya que permite resolver situaciones del mundo real. Se usa mucho en arquitectura, puesto que dadas dos rectas se permite calcular la distancia de la diagonal que las conecta. En el arte se usa también en la construcción para determinar la disposición de los ángulos cuadrados. Se usa además en la ingeniería para realizar puentes o rampas. Se usa también la aplicación de esta fórmula en la topografía, puesto que el topógrafo, con un dispositivo llamado teodolito, permite calcular la distancia a un punto fijo y plasmar ese relieve en un plano. Es usada también en la navegación, no solo en la marítima, sino también en la aérea, es decir que para poder aterrizar un avión es necesario saber la altura a la que se encuentra y la distancia a la que está el aeropuerto de destino. También hay una rama de la matemática que es exclusiva para la aplicación de los triángulos rectángulos en esta fórmula pitagórica, que es la trigonometría. Y esta discusión y reflexión que usaron los pitagóricos dio origen a un nuevo conjunto numérico que son los irracionales. Sócrates es una figura tan importante en la filosofía antigua que ésta se divide en dos periodos, antes y después de Sócrates. Él inaugura una nueva concepción dentro del pensamiento, dado que hasta ese momento, como dije anteriormente, los filósofos eran naturalistas, es decir, estaban interesados en lo que había al exterior del hombre. Fue, sin embargo, Sócrates quien inaugura la introspección, es decir, la filosofía mirando al hombre, o mejor dicho, el hombre o el ser humano mirándose hacia su propio interior. Sócrates nació en la antigua Atenas en el año 470 a.C. Era hijo de un escultor llamado Sofronisco y su madre era una partera llamada Fenareta. Desde niño demostró una inteligencia aguda. Físicamente era corto de estatura y poco agraciado. Junto a su padre trabajó picando piedra y luego como albañil, labores que ejecutó antes de convertirse en filósofo. Recibió conocimientos de música, literatura y gimnasia. También se relacionó con la dialéctica y la retórica de los sofistas. Se casó con Xantipa, una mujer 30 años menor que él, la que quedó en la historia como una mujer cruel e insolente por el trato que daba a Sócrates.
Contrajo nupcias por segunda vez con una mujer llamada Mirto. Sócrates fue padre de 3 hijos, Sofronisco, Lamprocles y Menexeno. Sirvió con honores en el ejército como soldado hoplita durante las batallas más importantes de la guerra del Peloponeso. Su valor y valentía fue reconocido por todos. La Apología de Platón nos cuenta que Sócrates, en el año 399 a.C., fue sentenciado a muerte por negar a los dioses del Estado, por dar a conocer otros dioses y por pervertir a la juventud. Conocemos su vida por las obras de Platón, Aristófanes y otros poetas cómicos. El ser humano mirando hacia su propio interior para encontrar y hallar la virtud. Según Sócrates, la virtud se encuentra en cada uno de nosotros. Y es esa virtud precisamente la que nos va a permitir acercarnos a la felicidad. En su momento combatía contra sus contemporáneos, los sofistas, quienes practicaban la retórica y el relativismo moral. Como él pensaba y realmente lo creía, la verdad y la virtud se encontraba en el interior de cada uno de los seres humanos. Él practicaba y al mismo tiempo enseñaba a sus discípulos la práctica del antiguo adagio de conócete a ti mismo. Un adagio que se encontraba en el templo de Delfos, en donde se adoraba al dios Apolo. Conócete a ti mismo, aforismo de gran importancia para la religión, la política y la sabiduría. Lo interpreto como una necesidad para sobrellevar las decisiones correctas en la vida, algo fundamental para el ser humano. Me recuerda mucho a las palabras escritas en la Biblia que dice: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida. En realidad, es bueno conocerse a uno mismo para tomar las decisiones correctas, como dije, y así poder llegar a la meta establecida. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Eso significa conocerse a sí mismo, porque del corazón nace los malos deseos, los malos pensamientos y las buenas actitudes. Conócete a ti mismo, un aforismo bastante proponente, bastante profundo, ¿verdad? Nos sugiere a nosotros poder autoanalizarnos, mirar hacia nosotros, con el fin de poder conocer lo que somos, ¿verdad? Nuestro origen, y de esa forma saber hacia dónde vamos. En síntesis, conócete a ti mismo es lo más práctico para que el ser humano pueda encontrar el sentido a su propia existencia, y a través de eso cada uno encontrar nuestra misión en esta vida. Conócete a ti mismo. Creo que conocerse es comprenderse, es sinónimo de comprenderse. Y comprender es analizar de qué nos componemos como personas, observar lo único, lo original de nosotros mismos y lo que llevamos de los otros. Por lo tanto, conocerse sería desconocerse de los demás sin dejar de ser parte de ellos. Además, creo que no solo es sinónimo de comprenderse, sino que el conocerse sobre todo es sinónimo de aceptarse. Y es precisamente por la introspección que practicaba Sócrates de que también se constituye en uno de los precursores de la filosofía antropológica, aunque si bien es cierto, esta rama de la filosofía nace oficialmente a partir de 1920-1930 en Alemania, pero sin duda no podemos negar
de que Sócrates en un determinado momento tenía ciertos indicios de esta práctica. Yo pienso que los seres humanos sentimos la necesidad de conocernos para poder comprendernos y vivir en armonía con nosotros mismos. Necesitamos analizarnos para saber nuestras cualidades y nuestros defectos y así cambiarlos. También esto es primordial para poder construir relaciones sociales saludables y saber cuánto valemos. Yo creo que es como es un ser social, por lo tanto vive en una sociedad, necesita saber en primer lugar el origen, de dónde viene, saber también hacia dónde va, qué es lo qué es las metas que tiene, qué es lo que se propone, y mediante eso poder saber hacia dónde va. Y es importante también que sepa el lugar que ocupa en la sociedad. Y bueno, también esta misma pregunta de que por qué el hombre tiene necesidad de conocerse también nos hace preguntarnos a nosotros sobre el origen en sí de la especie del hombre. Así que bueno, yo creo que sería eso. En realidad Sócrates no dejó nada escrito y todo lo que conocemos de él se debe a su discípulo Platón. Él sí, evidentemente la figura magnánima de Sócrates caló una seria impresión en Platón y su influencia mucho más aún en los discípulos de Platón, Aristóteles, en fin, Alejandro Magno. Es decir, su influencia va a perdurar hasta el día de hoy. Y es a través de Platón, a través de sus escritos, por lo cual podemos ir armando un mosaico de lo que fue esta figura mayúscula del quehacer filosófico. De esta manera estamos llegando al final de este cuarto encuentro de Filosofía para Itinerantes. Tengo que aclarar que aún no hemos finalizado con Sócrates. En la próxima entrega vamos a estar tratando acerca de su metodología y otros datos que hacen aún más interesante esta vida tan maravillosa de este filósofo importantísimo de la antigüedad. Quiero agradecer a todas aquellas personas quienes participan directamente e indirectamente en la producción de este humilde proyecto y en esta oportunidad en particular a los hermanos de la República de Paraguay, un país que yo aprecio demasiado. Quiero invitarlos también a que se suscriban al canal para que estén recibiendo la notificación de cuando hay algún nuevo material. Como dije, en el quinto encuentro seguimos con más Sócrates. Muchas gracias por estar ahí.